La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este es un programa patrocinado por Psico, Salud y Transformación, y en el día de hoy el programa que vamos a presentar también por FACOS, que es la Fundación de Afrodescendientes de Santander, y también por Red Estigma, una institución internacional que precisamente lucha contra el fenómeno del complejo estigma-discriminación. Quiero darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de esta serie de programas, que ya lleva bastante tiempo. Todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, tenemos siempre programas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Hoy tenemos un programa especial. Quiero darle los agradecimientos a Andrés Villegas, que está ahí detrás de cámaras. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca del impacto de la discriminación étnico-racial en la salud mental. Porque el día de mañana, 21 de mayo, es un día especial, es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Y mucho de este programa va a estar centrado precisamente en eso. Antes de comenzar el desarrollo del programa con los invitados, quiero presentarles algo que representa nuestra herencia negra, que es una etnia pujante, con apego a su cultura, a sus ancestros, que ha producido a nivel de país muchos desarrollos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, pero por encima de todo siempre tienen su cultura. Y esa cultura ha nutrido el desarrollo cultural de nuestro país. Vamos a comenzar entonces con una canción de un gran amigo, de Leonidas Ocampo, médico, compositor y defensor de los derechos de los afrodescendientes. Adelante con la canción. Luciana y Salomé y todos los que vienen atrás. Danza
eso les digo que nunca olviden de dónde vienen, porque después no sabrán para dónde van. Así. Muy bien, excelente, el maestro Leonidas Ocampo. Gracias por permitirnos que nosotros podamos difundir tu música en este programa Mente Cuerpo. Como dice la canción, todos nosotros queremos que haya un país en el cual se respeten los derechos de todos los colombianos, que nos reconozcamos como hermanos, que no haya discriminación, porque nosotros, en síntesis, somos el resultado de muchas razas que se han congregado, de muchas etnias, y han construido el ser colombiano. La mujer y el hombre colombiano es el resultado de esa fusión y de todas esas ancestros y de toda esta cultura. Gracias de nuevo, maestro Leonidas. Bueno, impacto de la discriminación. Bueno, cuando con esa música excelente, Vivian, me dieron ganas de mover el esqueleto, como dicen allá en Barranquilla. Impacto de la discriminación étnico-racial en la salud mental.
Decía al comienzo que mañana, el 21 de mayo, es el Día Nacional de la Afrocolombianidad y ese es un homenaje que nosotros queremos hacer en el día de hoy a esta raza tan pujante y que ha aportado tanto al desarrollo de nuestro país. Tenemos invitados muy especiales. Les hago una invitación a ustedes también. Por favor, participen. Todos los que están acá son expertos en el tema que tiene que ver con el estigma, la discriminación, y todo lo que tiene que ver con la parte de lo étnico-racial. Entonces, por favor, ustedes pueden hacer las preguntas. Y comenzamos con nuestra primera invitada, Zulma Consuelo Urrego Mendoza. Ella es médica, especialista en psiquiatría, especialista en epidemiología, tiene maestría en psicología clínica y de familia, doctorada en salud pública y en este momento trabaja en la Universidad Nacional de Colombia. Zulma, tengo que darte los agradecimientos por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenida. Gracias, Uriel. Muy amable. Pues lo primero que tengo que decir es que yo también me disfruté mucho la música. Aquí cantaba, bailé todo el tiempo. Mejor dicho, pues ahí el que no se mueve al ritmo de esa música es porque está cojo o quién sabe qué tenga. Vivian Idela Ocampo Ramírez es invitada especial desde Bucaramanga. Zulma está desde Bogotá. Vivian es hija de Leonidas, mi gran amigo, el médico, compositor. Ella es magíster en optometría clínica avanzada, magíster en salud pública, es secretaria de la Fundación Afrocolombiana de Santander, FACOS, que es una de las entidades que hizo la convocatoria para el programa del día de hoy. Con Vivian hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios. Vivian, gracias por aceptar nuevamente la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Buenas noches, Uriel, y buenas noches a los ponentes y buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. De antemano, pues muchas gracias a ti por la invitación y bueno, encantada de estar aquí otra vez con usted. Un gran amigo nos acompaña, Aiden J. Salgado Casiani. También hemos tenido la oportunidad de que nos haya acompañado acá desde San Basilio. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático y tesista de maestría en estudios afrocolombianos. Es activista participante del pueblo negro en los acuerdos de La Habana. Mañana también Aiden tiene, por intermedio de la Universidad de Cartagena, un programa muy bonito, muy especial. Por ahí me he enterado acerca de la afrocolombianidad y a la universidad y los estudios universitarios, que le deseo muchos éxitos en esa conferencia con nuestra Universidad de Cartagena. Aiden, de nuevo, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido, hermano. Uriel y demás compañeros acá presentes y de las redes. Yo creo que temática como la que vamos a mirar hoy viene muy anillo al dedo frente a la realidad del pueblo negro, porque poco estamos discutiendo sobre este tema desde lo psiquiátrico. A pesar de contar con uno de los padres del tema afrocontemporáneo como lo es Fanon, pero poco discutimos sobre esta temática porque lo hemos dejado allá anclado como que a los médicos, a la psiquiatría, a la clínica, y muy poco lo involucramos en el movimiento social. A pesar que los espacios de movimiento social, Fanon es una de las personas, de los líderes que más se resalta. Entonces yo creo que un programa como este, en los 170 años de la abolición de la esclavización en Colombia, viene como anillo. Entonces, bienvenido para dialogar un buen rato. Gracias, Aiden. Te cuento una cosa y lo comparto con todos, que en este programa Mente y Cuerpo hemos presentado una serie, ¿no?, de programas, y porque la idea con mi amigo Carlos, que ya lo voy a presentar, la idea es que desde la salud mental nosotros estudiemos e investiguemos el impacto que tienen estos fenómenos de la discriminación en la salud mental del individuo, de la familia y también de las comunidades, ¿cierto? Presento a continuación invitado especial
desde Manizales, pero también es de San Basilio, a Carlos Arturo Casiani Miranda. Él es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias, coordinador de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma. También he tenido la oportunidad de presentarlo acá. Ha sido muy gentil con nosotros y ha estado en varias ocasiones acá acompañándonos. Carlos, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches, Uriel, gracias. Buenas noches para todas y todos los que están conectados, que han tomado su valioso tiempo para acompañarnos, ¿no? Y aprender de ustedes. Un saludo especial para mi gente del Palenque de San Basilio y esperamos que este programa hoy sea de su agrado y que puedan gozar y aprender. Así será, ya comenzamos. Claro, así será, ya comenzamos gozando. Así es, y un honor de estar acompañado de mi primo, hermano y compadre y de estas mujeres hermosas e inteligentes, y agradecerle a Uriel por toda la labor social que hace con este programa. Lo queremos mucho y nos enorgullece que esté en la red Estigma. Buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, presentamos la canción Mi Descendencia de la agrupación Tumacúa. El director es nuestro gran amigo que ha estado también acá acompañándonos, Leonidas Ocampo, desde Bucaramanga, y me gustaría que Vivian nos dijeras un poco acerca de esta canción. Bueno, eso fue preguntarle a mi padre, ¿no? Pero lo voy a resumir en 2 minutos. Básicamente, pues lo que a él lo inspiró a hacer esta canción, Mi Descendencia, como dice, es la preocupación que él tenía sobre su legado, sobre dónde iba a quedar su legado afrodescendiente una vez que no existiera en este mundo. Entonces, a raíz de nació esta canción, Mi Descendencia, que como ven, pues a nosotros, a los hijos, a sus nietos, a las cuñadas, a su esposa, y como a todos los que vienen atrás, ¿no? Eso con el fin de que quiere resaltar que nosotros haya esa semilla, reconocimiento de nuestra realidad, de lo importante que es nuestra realidad en nuestras vidas. Entonces, por eso él menciona también, mezcla ahí un resto de elementos que ustedes son, como la espiritualidad, ¿no? Cuando se refiere a los orichas, cuando le dice a los orichas que nos cuiden, que nos protejan, que nos den esa sabiduría para continuar nuestro camino, para elegir el camino adecuado y para poder transmitir esa sabiduría de generación en generación. Entonces, así como en la descendencia también, pues, ustedes escuchar la preocupación que él tiene, sobre todo en las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y cómo han sufrido durante mucho tiempo la violencia, la estigmatización, la discriminación, y lo importante que también es que todo eso se vaya y que al contrario haya solo cosas buenas para estas comunidades. Entonces, pues ahí te resumo lo que él me explicó ayer, que bueno, tiene muchas más interpretaciones, pero eso es como la más importante. Qué hermoso ese mensaje, ¿no? Todos nosotros en la edad en que estamos siempre nos preocupamos acerca de y nos cuestionamos acerca de nuestra descendencia, el legado que nosotros podemos dejar, y ya Leonidas ha dejado huella, está dejando huella, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, vamos a comenzar por el ABC, el concepto de estigma y el concepto de discriminación. Me gustaría, Carlos, que nos dieras algunos apuntes con respecto a este concepto para ir entrándonos en el tema. Adelante. Gracias, Uriel. Sí, como el tema de hoy es discriminación étnico-racial, también conocida como racismo, vale la pena hablar de estigma. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de estigma? Porque la discriminación étnico-racial o racismo es una forma de estigmatización. Entonces es una forma de ponerle orden a las ideas para que ustedes se conecten de manera más apropiada con este tema. Andrés, por favor, empezamos con las... Nosotros en la red Estigma, bueno, yo hago parte de la red Estigma, pero hago parte del grupo de neurociencia en la Universidad de Santander, trabajo en la Clínica San Juan de Dios,
y también hago parte del grupo de investigación en salud mental de la Universidad de Caldas. Dame la siguiente, por favor. Entonces, la idea es entender el complejo estigma y discriminación. Primero, la palabra estigma como tal, sus raíces vienen del griego y se refiere a una marca hecha en la piel, ¿ya? Con un hierro caliente. Y que el problema de esta marca es que habitualmente tiene una connotación negativa, inquietante. Eso es lo primero. Pero el estigma, vamos a la siguiente, Andrés, es más que una simple palabra. Yo prefiero hablar de estigmatización para referirme a este fenómeno social, porque es un proceso en donde intervienen varios elementos. Los que estudiamos el estigma en las ciencias sociales y en salud le debemos a Erving Goffman, que es un antropólogo estadounidense y canadiense, que fue el primero que le dio ese carácter científico y empezó a estudiar el estigma en las ciencias sociales y lo definió como una característica, un atributo negativo que alguien tiene, que es construido por la sociedad, por los grupos hegemónicos, y que ese atributo genera menosprecio y rechazo en quien lo tiene de parte de los que no lo tienen. Por ejemplo, si yo no tengo el atributo de tener una enfermedad como SIDA, a esa persona que tiene SIDA yo lo rechazo y lo menosprecio por esa característica, porque yo tengo la falsa idea de que esa característica, tener SIDA, es negativa o inquietante. ¿Ya? Ahí empieza el asunto. Pero, dame la siguiente, Andrés. Este concepto de estigma se estructura mejor gracias a los aportes de estos investigadores, Lin y Phelan, que ellos aportan unos elementos importantes para entender la estigmatización como proceso y nos hablan de lo que es el etiquetado, el estereotipo, la discriminación. Entonces ahí empezamos entendiendo, el etiquetado es simplemente la tendencia que tiene el ser humano de ponerle una etiqueta a las diferencias humanas. Si yo no soy negro y tú eres negro, entonces yo ya dejo de llamarte Pedro o Juan, como te llames, sino digo el negro. Ya no se llama José o Mauricio, se llama el esquizofrénico. Entonces etiquetamos a las personas porque son diferentes a nosotros. Ya después vienen los estereotipos, que son pensamientos dominantes que habitualmente son falsos, que le atribuimos características negativas a las personas o grupos de personas. Y eso está construido y también legitimizado por los grupos hegemónicos, por el poder. Entonces, yo tengo un pensamiento negativo dominante sobre el ser negro, que el ser negro es ser peligroso. Una persona que es negra es peligrosa, es perezosa. O el estereotipo del costeño. Los costeños son perezosos o flojos, como decimos. Entonces, esos estereotipos son ideas dominantes, pero no son ciertas realmente. Ahora, ese estereotipo, ¿a qué conduce? Que a esa persona a la cual yo le pongo ese estereotipo, esa etiqueta, cuando yo me enfrento a ella, ¿cómo me sentiré? Cuando tengo que interactuar con ella, me siento mal. Me siento mal porque esa persona es considerada peligrosa o inferior a mí, según lo que dice el grupo dominante. Andrés, ¿puedes ponerla otra vez? Entonces, si yo tengo que interactuar, trabajar o estudiar con esa persona que yo creo que es inferior, que está etiquetada o marcada, sobre la cual hay un prejuicio y un estereotipo, ¿será que la voy a abrazar y la voy a coger? Seguramente la rechazo, la discrimino y la menosprecio. Y es lo que llamamos discriminación, o sea, esa actitud de rechazo a esa persona que tiene una etiqueta y un estereotipo negativo. ¿Ya? Entonces, finalmente, dame la siguiente. Por eso es que la estigmatización se considera un proceso, porque el estigma, el estereotipo, el prejuicio y la discriminación son elementos que están relacionados y forman una secuencia compleja. Por eso nosotros lo llamamos complejo estigma discriminación. Y ahí ustedes ven de dónde viene la relación entre estereotipo, prejuicio y discriminación. Y así lo hemos conceptualizado en nuestra red para entenderlo mejor. Y finalmente, dame la siguiente, se puede entender mejor así, porque si cuando yo entiendo un fenómeno complejo como este de manera compleja, puedo plantear las soluciones de esa manera. Dame la siguiente, para finalizar mostrando cómo el proceso de estigmatización obedece a esa relación entre los diferentes elementos. Entonces, por eso nosotros hablamos de compleja estigma discriminación, dependiendo a la situación a la cual se ha dirigido. Si la estigmatización va dirigida hacia una persona que tiene enfermedad mental, entonces yo hablo de complejo estigma discriminación relacionado con enfermedades mentales como esquizofrenia. Si la discriminación o el estigma está dirigido hacia una persona que tiene una enfermedad como COVID-19, entonces hablamos de compleja estigma discriminación dirigido a COVID-19. Y si la estigmatización se dirige a una persona que hace parte de un grupo negro, afrodescendiente, racial o palenquero, yo hablo de complejo estigma discriminación asociado a la etnia o raza.
y eso es lo que se llama racismo o discriminación étnico-racial. Entonces, lo que quise mostrar en estos cortos minutos, dame la última, era eso, que el racismo o la discriminación étnico-racial es una forma de estigmatización en donde intervienen factores individuales, culturales, sociales, estructurales y de todo tipo. ¿Ya? Básicamente eso. Con ese punto de vista y con esa conceptualización es más fácil que ustedes se empiecen a entender de una manera más precisa todo lo que nos van a hablar ahora sobre el racismo o la estigmatización étnico-racial como una forma de estigma. ¿Listo? Muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti, excelente. Es una forma de ponernos de acuerdo en lo que vamos a continuar, ¿no? Porque el segundo punto que tiene que ver, nosotros hablamos aquí de la discriminación étnico-racial. Entonces me gustaría, Zulma, que tú nos hablaras un poco acerca de ese concepto. Adelante, por favor. Claro que sí, Uriel. De la mano con lo que nos decía Carlos hace un momento, entonces la discriminación étnico-racial o el racismo lo podemos entender como toda una serie de actitudes y de conductas implícitas, pero también de condiciones y de situaciones implícitas en las cuales un grupo humano dominante pone a otro grupo humano que está, digamos, puesto en una situación de menor acceso al ejercicio del poder dentro de una estructura social, en un estado en el cual tiene menor capacidad de disfrute de sus derechos. ¿Sí? O sea, es una manera, esto del racismo y la discriminación étnico-racial, de configurar relaciones con unos otros distintos, poniéndolos en desventaja, en virtud, en este caso, de una pertenencia concreta a una raza o a un grupo étnico-racial que se percibe como distinto de otro que es el predominante. Si quieres, por favor, pones las diapositivas. En el caso, pasa la siguiente, por favor. En el caso de la discriminación étnico-racial, entonces, con base en este conjunto de inequidades en el que se ponen ciertas personas por sus diferencias en el aspecto físico, en la manera como se ve, es decir, fenomenológicas por la raza, o en virtud de sus componentes ancestrales o culturales, esas personas entonces reciben un trato desigual desventajoso, basado en un conjunto de motivaciones raciales, culturales y ancestrales, en donde lo más grave es que ese trato desigual que les pone en desventaja hace caso omiso de los derechos fundamentales de las personas que son puestas en situación de racismo, de discriminación étnico-racial. Pasa a la siguiente, por favor. Algo muy importante que nos dijo Carlos es que esto del racismo, de la discriminación étnico-racial, no es algo que surge así como de no, ¿sí? O sea, no es una conducta elegida por unas personas porque sí, sino por el contrario, es todo el resultante de toda una historia moderno-colonial que nos afecta en un continente como el nuestro, como América. ¿Sí? En el mismo momento en que Cristóbal Colón llega a América y toma dominio por la fuerza de nuestro territorio, se establecen como unas jerarquías entre las personas en virtud de qué tan parecidas o distintas acaban siendo con respecto a esos conquistadores españoles. Entonces se arma una jerarquía étnico-racial en donde todo aquel que es más parecido al que llega a conquistar, es decir, todo aquel que es más parecido al hombre blanco, heterosexual, sin discapacidades, que además es propietario, es considerado como puesto en el lugar del que sí es un humano, el lugar del ser, del que es valioso, y todo aquel que es distinto a este sujeto que describí ahorita, es puesto en un lugar como del no ser. ¿Sí? Hace un rato, Aide nos hablaba de Fanon, ¿sí? Fanon describe esto súper bien, ¿sí? Entre las zonas del ser y del no ser, entre distintos humanos que se plantean en el momento del descubrimiento de América y que queda como un hito fundacional de la discriminación étnico-racial. Es decir, que si las personas finalmente son sometidas a estos tratos y actitudes que les ponen en desventaja y que desconocen sus derechos, no es por decisiones personales de unos sujetos que deciden porque sí ejercer tratos discriminatorios, sino que están ancladas esas actitudes y esos tratos discriminatorios en todo un andamiaje histórico, social que constituye desafortunadamente nuestras sociedades.
y que afecta a las personas que son distintas en general por distintas cuestiones, pero en lo que nos atañe hoy, que son distintas en virtud de su pertenencia racial y su pertenencia étnica, asumiendo además que no todas las personas con estas diferencias étnico-raciales, que pertenecen a grupos étnico-raciales que no son considerados mayoritarios, en este caso, por ejemplo, los grupos negros o los grupos indígenas, no son grupos homogéneos, ¿sí? Al interior de los grupos negros, de los grupos indígenas, también hay digamos, mayores o menores matices de distancia con respecto a ese hombre blanco, heterosexual, dominante. Si las personas, además de tener una cierta característica étnico-racial, son mujeres y no hombres, ¿sí? Son niños o niñas y no adultos, o son personas que pertenecen a grupos pobres y no ricos, ¿sí? Hay como un conjunto de cuestiones que se articulan entre sí para hacer que la discriminación étnico-racial sea percibida y sea sufrida de una manera más intensa o menos intensa cuando se acumulan más atributos de esos de desventaja social. Entonces, pertenecer a una cierta raza otorga unos ciertos, digamos, signos, estigmas, como nos decía Carlos, que hace que desde la sociedad dominante se le vea a ese otro como diferente, entonces se le ponga desventaja. Además, la persona que tiene una cierta raza es mujer o pertenece a una clase social o tiene discapacidad como cada vez mayor, ese sometimiento a condiciones de trato desigual en detrimento de sus derechos. Eso te podría decir Uriel. No, excelente, excelente. Ese es un contexto que nos permite a nosotros ubicarnos al paso siguiente. Aiden, no te estoy viendo en este momento. Ok, ahí está. La historia del pueblo negro en Colombia es la historia matizada por mucho dominio, mucho dolor, mucho sufrimiento. Me gustaría, Aiden, que nos hablaras un poco acerca de los orígenes, ¿no? De el racismo y de la discriminación racial. Adelante. Yo voy a hablar de los orígenes más cercanos, porque hay discusiones bastante profundas todavía en ese concepto. Algunos lo ubican allá de la época judio-cristiana, otros lo ubican más acá con el tema del capitalismo, y yo me ubico en la corriente que lo ubica desde la trata transatlántica, es decir, el periodo de esclavización que fueron traídos a las Américas, que en esa necesidad de minimizarlo y relacionado con lo que decía Carlos, de estigmatizar y verlo como inferiores, lo llamaron a estos hombres y mujeres africanos negros. Entonces, a llamarlo negro, lo cosifican, negro, cosas que no tenían, y que la iglesia en última terminaba bendiciéndolo para entrar a este nuevo mundo en condición de esclavizado. Entonces eso lo convierte en personas de menos valor que los otros. Ahí podemos ubicar uno de los puntos de ubicación de lo que es el racismo y la discriminación racial en Colombia hacia la gente descendiente de africano. Sería bueno que me proyectaran las diapositivas. Lo segundo esa muchacha, no. Lo segundo en ese proceso, sí, bájalo. Lo segundo en ese proceso, aparte del tema de la esclavización y la colonización de estas tierras, lo ubicamos en el proceso de independencia. Proceso de independencia, siguiente lámina. Proceso de independencia que la historia ha invisibilizado y le ha negado la participación a las y los descendientes de africanos. Con ello se ha generado la matriz de opinión que nosotros no hemos aportado nada y como no hemos aportado tenemos que estar en desventaja frente al resto de la población colombiana. Lo tercero en esa línea es la construcción educativa de la República. Cuando se construye
la educación en nuestra república después de la independencia en 1810, 1819, nosotros somos borrados del sistema educativo para la construcción del Estado-Nación. Eso hace que cuando se creen los manuales de historia, los manuales escolares, que son los documentos por medio de los cuales se educaba a la clase, a la población colombiana, en esos documentos de historia, como decía hace rato, se invisibilizó, se borró el aporte de las y los descendientes africanos a la construcción del Estado-Nación, lo cual es retomado nuevamente ya en el 1810 con honor al cumpleaños, 1910, perdón, con honor al cumpleaños 100 de la independencia de Colombia. En ese momento se hace el lanzamiento de lo que son los manuales de historia, y uno de los manuales, o el manual más famoso que se construyó en ese momento, el de Henao y Adrubla, 1810, lo que hace es recoger los otros manuales que se habían escrito siglo pasado, que también invisibilizaba a los y las africanos y sus descendientes. ¿Eso qué hace? Que la historiografía oficial de nuestro país le diga a la gente negra, le diga a la sociedad colombiana, ustedes nada, ustedes no han nada. Ha devuelto una carga negativa hacia la gente negra, diciéndole, ustedes no han hecho nada, por eso niéguense. Entonces yo niego al mío, yo me niego a mí en condición de endorracismo, porque la historia no me ha presentado en ningún papel protagónico de su construcción. Y el blanco mestizo, con derecho a decir, es que la acción de pobreza que vive la gente negra hoy es, pero cuando hacemos que ha permitido que se naturalice una estructura racista y excluyente hacia la gente negra. Por eso la gente no se extraña cuando ve las imágenes de los departamentos donde hay gran personas ubicadas, en gran mayoría personas negras, como en el Pacífico, en el Caribe colombiano, y la ya no se ha naturalizado, y lo ha naturalizado por eso. No es que ustedes no, en los libros y textos de historia, ustedes no han construido nada. Entonces es un racismo y una discriminación consciente que debemos denunciar y que debemos poner de manifiesto, para que así los que toman decisiones en este país se den cuenta que no está bien hecho lo que han venido haciendo, y que nosotros hemos hecho y hemos construido igual que los otros a este país, y razón por la cual también tenemos derecho a beneficiarse de las cosas buenas que trae. Entonces yo creo que era importante traer esa memoria, en la medida que cuando el sistema educativo por el que pasamos todos y todas no ha negado esto, no ha negado reconocer que cuando independencia, uno de los ejemplos más de los criollos para independizarse fue el ejemplo de los cimarrones, que tenían al Palenque como su principal bastión de resistencia y de rebeldía. Igualmente desconoce el sistema educativo la participación de líderes negros en la independencia, desconoce la participación de Haití, desconoce la participación de masas de gente negra. Entonces, cuando el sistema educativo desconoce eso, nosotros pensamos que realmente somos inferiores frente al otro, y de ahí que se potencializa el racismo y la discriminación racial. Entonces quería como ponerlo en el escenario para continuar con el diálogo. Cierro micrófono. Ok, muy bien. Gracias, Aiden, excelente. Bueno, mañana, 21 de mayo, es el Día Nacional de la Afrocolombianidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Vivian? ¿Cuáles son los orígenes y por qué nosotros no celebramos, sino conmemoramos ese día tan especial para nosotros? Bueno, parte de la historia ya lo comentó Aiden, pero básicamente
es para decirles que el 21 de mayo, si quieres Andrés, me puedes poner la diapositiva, es tan amable, de antecedentes. Más adelante. El 21 de mayo se estableció una ley donde es la ley 725 del 2001. Y esa ley dice que, o mejor dicho, con esa ley lo que se pretende es conmemorar, como tú dijiste, Uriel, 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, que fue en el año 21 de mayo de 1851. Además de conmemorar, básicamente es un día de reflexión, es un día donde se trae a colación todos los procesos que ha pasado y si se ha avanzado o no se ha avanzado con todos esos derechos que las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras necesitan y requieren. Infortunadamente, y lo hemos analizado ya con diferentes programas, incluso con Aiden y con Carlos, que al contrario, vamos como para retroceso. Entonces, además de ser un día de esta conmemoración, es un día de reflexión, pero también es un día donde se muestra a las personas la riqueza cultural que todas las imagen. Entonces, probablemente mañana ustedes van a escuchar en diferentes espacios donde encuentran diferentes comunidades mostrando su cultura, mostrando su riqueza, su gastronomía, su espiritualidad, su música, sus danzas. Y esto no es solamente porque quieran bailar y quieran disfrutar o quieran, como dicen unos, celebrar, que no se celebra, sino simplemente es para mostrarle a las personas lo importante que es esa riqueza cultural y cómo esa riqueza cultural también ha sido no solo negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sino de todos nosotros. Incluso aquí en Santander, donde yo me encuentro, las comunidades afrodescendientes fue declarada, las de Santander fueron declarados como patrimonio cultural viviente, porque ellos, desde su historia, desde hace mucho tiempo atrás, desde muchos siglos, han venido aportando a Santander muchísimas cosas, no solamente a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social, a nivel sobre alguien la época de los bogas, que fueron los primeros navegantes del río Magdalena y cómo ellos influyeron en la navegación. Eso es uno de los hechos que a Santander también. Eso es un día importante, Uriel, y pues por eso quería aclarar también que no solamente se trata de un día común, que porque tiene lo que se está viviendo en el territorio y que pasa con respecto a lo que vivimos. Estamos viviendo ahora una situación con lo que la gente caer en cuenta es que viven nuestras comunidades día a día en sus territorios. Obviamente, pues uno no lo siente porque uno está en la zona urbana y no se entera realmente de cómo es esa violencia, pero es también para llamar la atención de que sufren todo esto todos los días de su vida durante muchos siglos, y por eso los desplazamientos, y por eso el conflicto armado, y por eso ahora que vamos a hablar de salud mental, todo lo que eso impacta en el curso de vida de cada uno de ellos. Muy bien. Bueno, nosotros nos hemos, afortunadamente, nos hemos extendido, hemos hablado, hemos disfrutado. Muchas personas están conectadas en este momento y quiero darle, antes de hacer el corte, los agradecimientos a quienes nos están siguiendo. A Patricia Peñate desde Nueva York, a Diego García en Cartago, mi nieto, un cordial saludo.
Andrea Arismendi, que es la secretaria de la red Estigma desde Bucaramanga, cordial saludo. A Moni Torrenegra desde Barranquilla, David Ricardo Cardona, el gerente corporativo de SICO, Guillermo Antonio Herrera desde la ciudad de Cartago, Clara de Ortiz, nuestro gran amigo Leonidas Ocampo, David Grisales, también nuestro amigo, Tatiana Escobar, María Cimarra, Gisette desde Chía, Gisette Alejandro Melo, Florian desde Bogotá, Mónica Bonadíez desde Barranquilla, Ana Felisa Ropero desde Barranquilla, muchas personas conectadas. Vamos a hacer un pequeño corte y si ustedes tienen algunas inquietudes, ya hay varias. Entonces le voy a decir a los que nos están acompañando en este proceso que de pronto vamos a tener que hacer algunos cambios porque lo importante es permitir que las personas también intervengan y den sus opiniones, también para escuchar sus conceptos. Un pequeño corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Nuestra patria está viviendo momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Una oración por Colombia. Son momentos difíciles los que estás atravesando, amada patria. Estás viviendo el dolor de tantos hijos tuyos que no tienen las condiciones materiales para tener una vida digna. Tantas injusticias, tanta discriminación acumulada a lo largo de los años te han llevado a este nivel de postración. Le pido al Creador en este momento tan doloroso de tu historia que te ayude para que le dé claridad y discernimiento a cada uno de tus hijos y que entiendan que solo a través del diálogo, del desprendimiento de privilegios y pensando en el bienestar colectivo es posible reconstruirte. Aceptándonos, trabajando juntos por conseguir la tan anhelada justicia social, es posible vivir en un país fraterno, solidario y en paz. Que así sea. Que estés muy bien. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, continuamos con nuestro programa acerca del impacto de la discriminación étnico-racial en la salud mental. De nuevo, un gran aporte que hace las comunidades negras a el desarrollo cultural de nuestro país. Adelante con una nueva canción interpretada por nuestro amigo Leonidas Ocampo. Aunque no soy pregonero con estas notas
Bueno, eso me produce una gran emoción escuchar a ese gran compositor, a ese gran amigo, a Leonidas, que como siempre los mensajes, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que ahorita Vivian nos va a decir, pero el mensaje es muy claro, que siempre invitando a la fraternidad, invitando a que nosotros como colombianos entendamos que somos hermanos y que esta patria la sacamos adelante, pero entre todos, sin discriminación, sin esas desigualdades en que nosotros nos encontramos. Precisamente la oración que yo hago por la patria es invitando a eso, ¿no? La única salida que nosotros tenemos es el diálogo, no hay otra forma, no hay otra opción, es aceptándonos en la diferencia, es combatiendo esa desigualdad que desde hace tantos años se encuentra en nuestro país, que así sea. Bueno, y entonces te cuento antes de darte la palabra para que nos expliques algo, Vivian, con respecto a esta canción que es bastante explícita. Tengo aquí una comunicación de un gran amigo, un colega desde Bucaramanga, el médico Pedro José Rosso, dice lo siguiente: qué alegría el programa de hoy y escuchar el grupo de Leonidas Ocampo, Arboleda, Tumacúa, compañeros de estudio desde pregrado. Tuve la fortuna de ser compañero de él en el pequeño grupo de estudio en su casa, disfrutando su música desde ese entonces, y una persona altamente comprometida con la influencia de la afrodescendencia en nuestra sociedad. Ilustrado en su programa radial, La Minga Cultural. Minga Cultural es un programa que se transmite todos los sábados. Vivian y Leonidas, ¿cierto? Dirigen este programa los sábados a las 12 del día, si mal no estoy, y retransmisión los martes, porque yo lo sigo, yo me conecto. Entonces, un abrazo, Pedro José, y nos vamos a ver en Bucaramanga. Ahora que pase esto, nos volvemos a ver y seguro que también nos vamos a encontrar con Leonidas. Entonces, por favor, Vivian, esta canción, háblanos un poquito sobre eso. Bueno, esta canción, curiosamente, mi padre la hizo hace muchos años, como si hubiera profetizado algo. Y primero lo hizo pensando en los pregones guajiros, como lo nombra el título. Todos esos pregoneros cubanos, se le hace mención, Benny Moré, Cruz y demás, pero luego él se enfoca un poco más en lo que ha pasado específicamente en Colombia y con nuestras comunidades. Por eso entonces él trae a colación esos grandes líderes afrodescendientes en el mundo, como fue Nelson Mandela, dice no existe la apartheid, como fue Martin Luther King cuando dice yo sueño, como fue Malcolm X y bueno, y demás grandes, incluso a nuestro gran líder Ben Cosby. Entonces, él retoma todo para enmarcarlo en la situación en la que se encuentra nuestra comunidad. Como usted ya lo dijo, Uriel, con mucha discriminación, con mucha olvido, con mucha violencia, por lo cual él muestra ese sentimiento de que quiere, pero también quiere la paz, pero también que nos reconciliemos, pero también haya más corrupción, que podamos vivir y construir juntos, independientemente de la rama, del género, la clase social. Entonces, eso es en resumen lo que la inspiración que él tuvo para crear, para hacer Pregones Guajiros. Por cierto, ese video fue en Palenque de San Basilio hace 2 años en el Festival de Tambor. Por eso al final mencionan Palenque. Muy bien, muchas gracias. Sí. Pues les tengo una noticia que no es muy buena y es que el tiempo se nos acabó. Yo les voy a pedir a quienes nos siguen, este programa siempre hablamos de 1 hora, a quienes nos siguen, que nos den unos 10 minutos más para ir concretando y sobre todo para resolver algunas inquietudes, y yo quiero que en esta parte hablemos un poco
tenía 5 minutos, Zulma, pero te voy a permitir 2 minutos para que nos hables un poquito acerca del título del programa. ¿Cuál es el impacto que tiene la discriminación étnico-racial en la salud mental de la persona, de las comunidades, de nuestros pueblos negros? Adelante, Zulma. Bueno, muchas gracias. Si me pones las diapositivas, entonces resumiendo mucho les podría contar que todas estas situaciones de desventaja de las que hemos estado hablando, todas estas situaciones de no alcanzar un país y un planeta en el cual todos podamos vivir sin distinciones desventajosas en virtud de nuestra pertenencia étnico-racial, pasa por favor, genera que las personas pues tengan sufrimiento prolongado. Ese sufrimiento prolongado se refleja en ciertas alteraciones en la salud mental en torno a las cuales hay evidencias epidemiológicas y de las ciencias biomédicas. Pasa a la siguiente, por favor. Evidencia biológica, ¿qué significa? Significa, como todos aquellos estudios que se hacen sobre grupos humanos completos, mirando cuántas personas en un grupo humano presentan una característica, en este caso de enfermedad o de disfunción o de deterioro, de sufrimiento en virtud de la pertenencia étnico-racial, y cuántas no, y cuáles factores hacen que sufran más o menos. En torno a la discriminación étnico-racial y las alteraciones en la salud mental, hay múltiples estudios que muestran que las personas sometidas a este tipo de discriminación, al racismo, suelen tener una salud mental. Y esto hace que suelen tener mayor frecuencia de depresión, de ansiedad, de estrés psicológico, incluso en algunas sociedades, por ejemplo en Norteamérica, las personas con ascendencia continental africana suelen tener una mayor concentración de expresión de síntomas psicóticos, de síntomas diagnosticados como esquizofrenias y cosas como por este estilo. Ahora bien, no solamente se ve esa discriminación en que la gente exprese más enfermedad, sino también en que tiene mayor dificultad para acceder a servicios de salud mental cuando los requiere, también en que suelen ser dejados por fuera de los estudios que tienen que ver con cuestiones, con tecnologías o con intervenciones para mejorar la salud mental, personas que tienen ciertas pertenencias étnico-raciales, como por ejemplo esta de la ascendencia continental africana, y también existen lagunas, baches en la educación del personal de salud, a quien no se le enseña simplemente por omisión los modos específicos de tratar con las especificidades de las personas en virtud de su pertenencia étnico-racial. Siguiente, por favor. Esta evidencia, digamos, de mayor cantidad de trastornos mentales, de sufrimiento emocional y estas, digamos, situaciones de marginalización en el acceso a servicios de salud que generan sufrimiento, también han sido estudiados desde las ciencias biomédicas. Resumiendo entonces, lo que se ha visto desde muchos estudios es que cuando las personas por su pertenencia étnico-racial son sometidas a esas situaciones de discriminación, viven en una situación de estrés constante. Estrés constante no solamente por las violencias directas que se ejercen contra ellas y ellos, sino porque la estructura de la sociedad, en sociedades que son racistas, les somete a desventajas constantes que les tienen una alerta permanente. La alerta permanente sobre un cuerpo humano hace que se produzcan una cantidad de neurotransmisores en el cerebro específicos de la alerta y que se activen unos ejes de respuesta endocrinológica también de alerta, entonces aumentan las cantidades de ciertas sustancias como el cortisol, la dopamina, la adrenalina, y el cuerpo se mantiene todo el tiempo en una situación de alertamiento o con una mayor frecuencia, más bien que en otras personas que no tienen esa exposición por su pertenencia étnico-racial, en una situación de alertamiento, y esto desgasta poco a poco todos los sistemas, entonces se genera sobrecarga en el corazón, en los diferentes tejidos, y esto predispone a las enfermedades físicas en primera medida. Por otra parte, desde una perspectiva, digamos, de la salud mental, el cerebro está todo el tiempo recibiendo estímulos de alerta y llega un momento en que no los distingue muy bien. Entonces empieza como decide estar en un estado permanente de alerta, y esto hace que las personas se vuelvan mucho más vulnerables al estrés y respondan de una manera, digamos, menos diferenciada a estímulos realmente amenazantes y a otros que no. Y ese es como el sustrato médico biológico que hace que se generen más consecuencias adversas en salud mental, como las que se ven en lo epidemiológico, más expresión de enfermedades. No obstante, la gente no permanece, digamos, inerme ante esto. En la medida en que logra hacer conciencia una persona de que es la estructura social la que le genera todo este estrés, puede protegerse mejor y evitar las consecuencias adversas. Y dejo por ahí. Bueno, muy bien.
Nuestro amigo Alejandro Melo Florian ha estado muy activo y ha colocado cuatro comentarios que ha hecho, entonces me gustaría que hablemos un poco sobre esto. Así es que, Aiden, te preparas tú. Nos dice lo siguiente, lo leo de una manera textual y de manera muy rápida para que tú también en 2 minutos des tu opinión. La discriminación étnico-racial, viéndola en perspectiva histórica, viene implantada por grupos dominantes, creo que hablaste un poco sobre eso, que para consolidar una supuesta superioridad discriminan a los dominados. Y habla sobre la historia, lo que ocurrió con los hebreos, lo que ocurrió con los invasores de Grecia, los españoles que discriminaban, y nos dice que entre otras cosas tristes fueron vendidos, en este caso los negros, por otros africanos, y en el siglo XIX el tema empezó a revestirse de cientificismo y la discriminación se empeoró. Me gustaría pues que dieras algunas ideas con respecto a esto que nos plantea Alejandro Melo. Adelante, Aide. Voy a centrarme en la parte que dice vendidos por los mismos. Yo creo que a veces hacemos lectura, yo creo muy superficial sobre la trata y sabemos reducirla que los mismos africanos vendieron a sus hermanos. Y para mí son lecturas cargadas con un cierto grado de racismo, porque no ubicamos la discusión en contexto de decir que algunos grupos étnicos cogieron a su hermano y lo entregaron para que fueran capturados, lo capturaron como persona libre, lo convirtieron en esclavizado y lo vendieron a las Américas, claro, pero ¿bajo qué contexto? Era, tú me entregas o yo me llevo a los tuyos. En concreto, si tú no me entregas tantos hombres o mujeres en condición de esclavo, yo me llevo a los tuyos. Y ahí te tocaba una especie de un darwinismo social. Entonces, ¿me das o te llevo? Pero cuando la discusión se pone un poco dura en este sentido, que la gente se radicaliza y me comienza a sacar, pero están los congos que se prestaron para eso, están tales y tales. Y yo, bueno, mira, si fuera tan así, ¿quién tuviese ventaja del proceso de la trata? Y hoy, ¿quién tiene la ventaja? Los europeos, los que fueron los que vivieron del sistema esclavista. No es casualidad que los países más ricos hoy son los que más invirtieron en la trata, o los que más se beneficiaron de la trata. De Inglaterra hasta Francia, está la misma Alemania, está Bélgica. ¿Por qué? Porque esos sí ganaron del proceso de la trata. ¿Y cuáles son los más pobres? Los africanos. Entonces, si fuera un negocio consciente, donde no fuera una obligación, donde fuera otro contexto, los africanos estuvieran en mejores condiciones, o por lo menos los reinos que entregaron, como el de los Congos, pero eso no ha sucedido. Entonces yo creo que hay que hacer lectura más profunda sobre ese tema, porque nos quedamos por ahí, lo que seguimos es alimentando la matriz de racismo y discriminación racial que ha tenido Occidente hacia Europa, hacia la gente negra y hacia todo lo que no se parezca a ellos. Cierro. Perfecto. Carlos, te preparas tú. Nos dice lo siguiente. Desafortunadamente, en el derecho romano y en el marco legal hebreo se aceptaba la esclavitud, la manumisión. Este ADN cultural nos marca tempranamente en cuanto a permitir la esclavitud, cosificar al otro e infravalorarlo como un marco cultural convenido. Adelante, Carlos. Bueno, en ese comentario no percibo de pronto ninguna pregunta. Supongo que la persona quiere que hablemos de esa condición de vulnerabilidad al racismo desde los genes, que de pronto, desde el punto de vista genético, por toda esa situación en la que han estado inmersos nuestros hermanos africanos en ese tiempo de esclavización, haya generado un cambio genético en ellos que predisponga a que nosotros seamos presas de víctimas de eso. Y de hecho, en las ciencias médicas se habla de la epigenética, en donde las influencias sociales externas generan cambios en la estructura
de las proteínas que sostienen a los genes y pueden generar un cambio y predisponer a eso. Desde ese punto de vista no hay claridad sobre ello, pero yo creo que lo que sí puede haber es la transmisión genética a la susceptibilidad a generar mayor percepción de estrés crónico, que es el que lleva a enfermedades mentales y físicas como consecuencia del racismo. No sé si con eso puedo aportar un poco a la pregunta que decía. Por supuesto, claro, era un comentario, por supuesto, claro que sí, perfectamente. Vivian, me gustaría que dijeras, y de pronto le puedo pasar también a cada uno de los que han intervenido sobre el siguiente punto. ¿Qué se podría hacer a nivel social, a nivel de estos grupos que estamos organizados para reducir este proceso de estigmatización o discriminación étnico-racial? Como algunos apuntes que nos dan, y también para que vayan pensando cada uno de ustedes y me van diciendo 2 punticos que podamos hacer porque ya terminamos. Adelante. Desde nuestra saludista, y yo partiría diciendo que para hacer intervenciones tenemos que poner el racismo como un problema de salud pública. Cuando tú pones el racismo como un problema de salud pública, entonces todas las circunstancias que fueron las que mencionó Zulma, que están alrededor de esa persona, que durante ha tenido ese sufrimiento por esa discriminación, hay que atenderlas. Voy a ponerles un ejemplo. Tuve la oportunidad de tener una investigación con la población afrodescendiente en Girón, específicamente en personas con discapacidad visual, y me encontré con muchas sorpresas al ver sus relatos de vida. Sus relatos de vida encontré todo tipo de discriminación, no solamente por ser negros, no solamente por su clase social, sino también, por ejemplo, las mujeres. Entonces, por su género, porque es negra, porque además tiene clase social muy baja y porque encima tiene una discapacidad. Entonces, esta mujer sufrió mucho porque desde pequeña siempre le hicieron discriminación, siempre la trataba mal, desde la pasó la edad, pasó su matrimonio, sigue en el trabajo y sigue teniendo acoso laboral, sigue teniendo discriminación, y todo eso afecta su vida en general. Entonces, cuando se les preguntó a ellos qué era para ellos tener calidad de vida, no es solamente lo que nosotros pensábamos, que la vivienda, que la salud, que las necesidades básicas. No, para ellos vivir bien era sentirse incluidos, no sentirse discriminados, sentirse igual al otro, sentir que no se negaban los derechos por ser negro, sentir que no se le negaban los derechos por tener una discapacidad visual. Entonces, yo pienso que si partimos del hecho de que el racismo es un problema de salud pública y que solamente aquí en Colombia, en todo el mundo, las intervenciones tienen que estar enfocadas desde ahí. ¿Cierto? Muy bien, Zulma, adelante. Partiendo de la convicción que tengo y que me apoya algunas tradiciones de la salud pública, como la salud colectiva, de que lo que expresa un cuerpo humano, una mente humana, no proviene solo de ese cuerpo, sino que es la encarnación de la estructura social en las personas. Entonces yo propondría, primero que todo, una serie de medidas dirigidas a transformar, así sea en el mediano o en el largo plazo, la estructura social que sostiene la opresión de las personas en virtud de su pertenencia étnico-racial. Y en ese lugar, en primer punto, pondría yo como algo muy importante hacer conciencia pública, denuncia pública de que el racismo existe, de que está presente en sociedades como la nuestra, que no alude solamente a violencias directas explícitas, sino que también está presente en violencias implícitas, estructurales, simbólicas y culturales, y en exclusión social, y que es intolerable, para que a partir de allí se logren construir intervenciones desde la política pública y desde lo cotidiano también, que rechacen hasta un nivel de tolerancia cero esas cuestiones de la estructura social que sostienen el racismo. Segundo, penetrando esto, digamos, a un lugar más cercano, a los grupos humanos de pertenencia, de los seres que tienen una pertenencia étnico-racial específica y de todos los demás.
Sería muy importante entonces que esa concientización de las personas en torno al racismo existe se hiciera cotidiana. ¿Sí? Y que las personas que tienen una cierta pertenencia étnico-racial, que les genera exclusiones y desventajas desde su más tierna infancia, ¿sí? Fueran formadas, visualización de que esa opresión es externa, ¿sí? Que no les pertenece, no es suya, ¿sí? Por el hecho de ser de esta o de aquella manera, ¿sí? Que es una cuestión que está mal en la estructura social y no en ellos, ¿sí? Y de esa manera entonces que por el contrario se generen, digamos, desde lo cercano, desde lo comunitario, modos de crianza y de formación de personas con pertenencias étnicas diferentes que les ayuden a construirse desde el orgullo de ser como son. ¿Sí? Ese orgullo de ser como son es algo que es lo más protector que yo me puedo imaginar en salud mental, y eso está expresado en muchos estudios. Y por último, lo individual, ¿sí? Que cada persona entonces entienda que las dificultades que experimenta porque otras y una estructura social le genera desventaja, no son suyas, ¿sí? Aquello que desde la psicoterapia sistémica se llama la externalización del problema, ¿sí? Si uno se siente mal, no es porque uno esté mal en el caso de la discriminación étnico-racial, sino porque la sociedad está mal. Entonces uno coloca fuera el problema y eso solamente hace que note uno que si expresa síntomas no es porque uno esté mal, lo que está mal es lo de afuera, ¿sí? Y desde la terapéutica, como trabajadores y trabajadoras de la salud mental, tenemos también que entender que es necesario externalizar el problema de los síntomas que la gente expresa por cuenta de la discriminación étnico-racial, no son suyos, ¿sí? Situaciones normales ante situaciones altamente anormales de opresión. Y hay que aprender a normalizarlos y a hacer que la gente entienda que está afuera el problema y se transforme afuera. Listo, dejo por ahí. Muy bien. Aide, tu propuesta. Tus propuestas, que sean 2 o 3, para disminuir ese estigma. 2. La primera, yo creo que en términos de políticas públicas hay que desarrollar un plan de acción afirmativa en política de inversión para las comunidades negras. En la medida que tú tengas un empoderamiento económico, laboral y también material, eso eleva tu autoestima. Y 2, el tema de la transformación curricular. El sistema educativo debe enseñar realmente lo que fue la participación de la gente negra en la construcción del Estado-Nación, lo que le permita a mis hijos, que por cierto me dicen que me están escuchando, saber que su pasado también aportó en la construcción del Estado-Nación, saber que no solamente la sociedad la construyeron los blancomestizos, como hasta ahora nos presenta el sistema educativo, sino que nosotros también construimos el Estado-Nación. Eso hace, primero, que nosotros nos sentamos orgullosos, pero también que el otro, el que nos estima, el que nos discrimina, nos respete, porque dice, esto también fueron importantes allí. Yo creo que con esas 2 ideas puedo ir concluyendo. Perfecto. Carlos. Vivian y Zulma hablaron de denunciar y la otra habló de convertir en problema de salud pública. Eso se puede lograr de la mejor manera es construyendo procesos de investigación epidemiológica y en ciencias básicas y translacional para caracterizar mejor el racismo o la discriminación étnico-racial y con qué variables se asocia para poder hacer intervenciones más eficaces. Lo otro, la transformación del sistema educativo. El tercer punto sería hacer abogacía para reformular las leyes para combatir el racismo y poder de esa manera, desde el punto de vista jurídico, trabajar mejor. Y lo otro es trabajar en campañas sociales para favorecer un valor que se ha perdido, que es la tolerancia, en los diferentes niveles, sobre todo desde el jardín, desde la primaria, para poder transformar. No vamos a poder eliminar el racismo, realmente, ni con 100 años de transformación sostenida, pero lo podemos reducir. Cuando yo hice la invitación, una persona me dijo, es que todos somos afrocolombianos. Aquí en Colombia, pues, todos tenemos esa influencia, ¿no? Eso sí, mejor dicho, considerar que es puro, pues, y que no tiene, no, todos, esa es nuestros ancestros, es nuestra herencia, ¿no? Un saludo muy especial, ¿no? Les envía a cada uno de ustedes, mi hermanita Wilda, desde Barranquilla, que un saludo, que felicitaciones. Sandra Carmona, Monsalve, Aleida Vallejo y nuestro colega Pedro José Rosso. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para despedir el programa.
La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, Impacto de la discriminación étnico-racial en la salud mental. Me lo he disfrutado, ha sido un programa muy hermoso en el cual se han hablado pues muchas cosas que son dolorosas porque hay muchos compatriotas que están padeciendo los fenómenos de la discriminación, pero el hecho de poderlos mostrar nosotros como investigadores en nuestras áreas, en nuestros quehaceres y en nuestros saberes es un aporte que nosotros estamos haciendo a la construcción de esta sociedad. Yo quiero darle los agradecimientos a todos ustedes, pero antes quiero decir también que, como decía en la oración que se colocó al comienzo, pido a nuestro Creador que nos dé a los colombianos entendimiento, capacidad de discernimiento y de entender que la única vía para la solución de las dificultades, de los problemas, las desigualdades que tenemos en nuestra amada patria es a través del diálogo. No hay otra forma. Pero un diálogo, ojo, se dialoga en la medida en que se acepta al otro. Eso es la parte fundamental. Zulma Consuelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me he sentido muy complacido y gracias por las intervenciones y los aportes que has hecho. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Vivian, muchísimas gracias por tus aportes. Saludos a mi amigo y gracias por todo lo que tú estás haciendo. Tú eres una mujer que está haciendo un trabajo muy hermoso en defensa de los derechos no solamente de las mujeres negras, sino en general de las mujeres. Gracias. Y adelante con lo de la minga cultural que me encanta. Sí, señor, muchas gracias a ti y me encanta estar también en este espacio compartiendo con todos y con los que nos están viendo. Aiden, yo siempre me siento muy contento de poder compartir contigo porque tú eres una fuente no solamente de conocimiento, sino eres una persona muy reconocida por el trabajo que estás haciendo. Gracias por participar. No, bueno, esperar seguir compartiendo en estos escenarios y por lo menos ojalá que mañana tengo tres por ahí, tres escenarios de debate y análisis en esta fecha que la gente pueda seguir escuchando, porque de una u otra forma se van generando conciencia rebelde, conciencia crítica, conciencia que de una u otra forma tratan de mejorar la condición y calidad de vida de la gente negra y de la sociedad colombiana en su conjunto. Eso es, muy bien, apoyo ahí, eso es conciencia crítica, lo que nosotros estamos haciendo acá. Mi gran amigo, Carlos, gracias. Gracias a ti, emulando a Leonidas, cuidar nuestra descendencia. Un saludo a mi descendencia, a Jaime José, a Carlos Arturo y a Mariana, y gracias por la oportunidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación. El próximo jueves tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca del impacto que tiene el confinamiento, que tiene todo esto que está sucediendo en nuestros niños. Vamos a hacer un programa muy especial con el programa de especialización en psicología infantil de la Universidad Católica de Pereira. A todos ustedes los espero y que estén muy bien.